El susurro del viento gélido parecía cargar el lamento de Citlali, mientras era arrastrada por los guardias hombre lobo, con sus armaduras relucientes y rostros impasibles, en dirección a la plaza central de la majestuosa fortaleza de Tezcatlipoca. Sus muñecas estaban atadas con cuerdas ásperas, y el miedo congelaba su sangre en las venas, pero no lograba apagar el fuego silencioso de su dignidad. Citlali, una sirvienta humilde, cuya vida se resumía a pulir las joyas de la cruel doña Griselda Montejo y a servir los caprichos de la nobleza, estaba a punto de enfrentar el castigo más humillante, el azote público. La acusación, plantada con malicia por la propia doña Griselda Montejo, era de robo de un anillo ancestral de obsidiana y plata, una pieza de valor inestimable. La multitud, compuesta por sirvientes curiosos y nobles aburridos, ya se aglomeraba, sedienta de espectáculo, como quien espera el capítulo final de una telenovela que paraliza a México. Citlali sentía las miradas quemar su piel, cada una de ellas una sentencia silenciosa. Ella nunca había hablado con el rey Itzcuatl de Mictlán, el imponente alfa supremo, pero en ese día, el destino de su vida, y quizás de todo el reino, estaba a punto de cambiar de una forma que nadie podría prever. El látigo ya estaba alzado. La sombra del dolor cerníase sobre ella. Pero un aroma inconfundible de poder y peligro, mezclado con una extraña e inexplicable atracción, comenzó a llenar el aire, anunciando una presencia que lo cambiaría todo. La plaza central de la fortaleza, generalmente un escenario para desfiles y festividades de la corte, ahora exhalaba una atmósfera cargada de expectativa mórbida. Los mosaicos de piedra, que ya habían visto incontables ceremonias y banquetes, hoy serían manchados por el sufrimiento de una joven inocente. Citlali sentía el frío de la piedra bajo sus pies descalzos, cada paso una tortura, cada respiración un esfuerzo. Sus ojos, grandes y asustados como los de una corza acorralada, barrían la multitud, buscando un rostro amigo, una señal de compasión, pero encontraban solo curiosidad, desprecio o indiferencia. Era como si su vida fuera solo un showcito para la diversión de quien no tenía más que hacer. Doña Griselda Montejo, con su vestido de seda deslumbrante y una sonrisa sutil de triunfo en los labios finos, observaba la escena desde un balcón privilegiado, junto a otros nobles que cuchicheaban y señalaban. Su mirada, fría como el hielo, encontró la de Citlali por un instante, y la sirvienta sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noble, que parecía salida de una revista de moda de la realeza, era la personificación de la crueldad velada, una verdadera villana de telenovela, pero sin el glamour de la redención. Para doña Griselda Montejo, Citlali era solo un insecto a ser aplastado, un obstáculo insignificante en su camino hacia el poder, y más importante, hacia el corazón del rey Itzcoatl de Mictlán. El anillo, un artefacto de familia de la propia doña Griselda Montejo, había sido cuidadosamente perdido en uno de los cofres que Citlali era responsable de pulir. La trampa perfecta, montada con una frialdad que daría envidia a cualquier estratega. La sirvienta se recordaba de la desesperación cuando la joya desapareció, de la búsqueda frenética y de la acusación gritada por los guardias, con doña Griselda Montejo haciéndose la víctima, gimoteando sobre la traición. La vagabunda robó la herencia de mi familia, que sea castigada con todo el rigor de la ley hombre lobo. Ella había vociferado, y la condena fue inmediata. Nadie dudaría de la palabra de una noble influyente como doña Griselda Montejo. Y ahora, Citlali estaba allí, a punto de pagar por un crimen que no cometió. Su único consuelo era el recuerdo del rostro preocupado de Itzel, su amiga, quien había intentado, en vano, defenderla en las cocinas y patios de servicio, donde el chismorreo corría suelto como agua de inundación. Itzel era la única que sabía de la bondad de Citlali, de su integridad, pero su voz era demasiado débil contra el poder de doña Griselda Montejo. Uno de los guardias, un hombre lobo enorme con músculos que parecían esculpidos en roca, sostenía el látigo pesado, su sombra proyectándose sobre Citlali. Ella cerró los ojos,
preparándose para el dolor inminente, para la humillación pública que marcaría su vida para siempre, si es que sobreviviría. Las lágrimas se obstinaban en rodar por su rostro, pero ella intentaba contenerlas, negándose a darle a doña Griselda Montejo la satisfacción de verla completamente quebrada. Su corazón latía descompasado, pareciendo un tambor de huehuetl en un ritual prehispánico, y el aire se puso pesado, casi irrespirable. Fue en ese instante, cuando el látigo comenzó su movimiento ascendente, que la atmósfera de la plaza central de la fortaleza cambió drásticamente. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud, tan denso que se podía oír el propio corazón de Citlali martillando en el pecho. El aroma que antes era sutil, ahora invadió sus sentidos. Un olor a tierra mojada después de un chubasco, pino de la sierra y algo indomable, salvaje, que la hizo contener la respiración. Era el olor del alfa, el olor del poder ancestral, el olor del rey Itzcoatl de Mictlán. Él surgió de repente, como una fuerza de la naturaleza, su figura imponente dominando el espacio. Con más de 2 metros de altura, músculos definidos bajo el traje de cuero oscuro y ojos dorados, que brillaban con una intensidad sobrenatural, el rey hombre lobo era una visión arrebatadora. Su presencia era tan magnética que incluso los guardias, hombres lobo entrenados, retrocedieron un paso, inclinando la cabeza en respeto. Él no dijo una palabra, solo extendió la mano desnuda y detuvo el látigo en el aire, antes de que pudiera golpear la espalda de Citlali. El sonido del cuero chocando contra su piel fue un golpe seco, pero él no demostró ningún dolor. La fuerza bruta y la autoridad que emanaban de él eran palpables, y la gente allí presente parecía haberse congelado, como estatuas. Con un movimiento lento, el rey Itzcoatl tomó el anillo que el señor Axayacatl, el jefe de la Guardia Real, sostenía en la palma de la mano, listo para mostrarlo como prueba del crimen de Citlali. Sus ojos dorados, que antes eran fríos e impenetrables, se posaron en la sirvienta, y Citlali sintió un calor extraño e inesperado invadir su pecho, una sensación que no concordaba con el terror que la dominaba. Él la miró de arriba abajo, y Citlali, pequeña y frágil en comparación con su imponencia, se sintió completamente expuesta, pero no de una forma humillante. Había algo más, una profundidad en aquellos ojos que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. Entonces, con una voz profunda y resonante que resonó por todo el patio, una voz que parecía capaz de mover montañas, él declaró, mintiendo descaradamente, pero con una convicción que haría creer a cualquiera: «Suéltenla. Ella no robó. Yo le di ese anillo anoche, cuando le pedí matrimonio». Un silencio sepulcral se tragó la plaza central de la fortaleza, pesado y denso como la neblina matinal que a veces cubría los valles de la sierra. Las palabras del rey Itzcoatl de Mictlán, proferidas con una calma gélida que desmentía la osadía de su afirmación, flotaron en el aire, reverberando en los oídos de cada miembro de la corte presente. Guardias, nobles y sirvientes, todos quedaron boquiabiertos, sus expresiones congeladas en una mezcla de incredulidad y asombro. La escena parecía salida de una telenovela, de esas que paralizan a México, de tan increíble y dramática. Citlali, arrodillada y con las muñecas aún presas, sintió la sangre helarse en las venas. Sus ojos, antes fijos en el suelo, se alzaron lentamente para encontrar los del rey. Un hombre lobo imponente, con más de 2 metros de altura, músculos que hacían la armadura parecer una segunda piel, y ojos dorados que ahora, inexplicablemente, no transmitían la furia que ella esperaba, sino un calor extraño, casi protector. Ella nunca había intercambiado una palabra siquiera con el rey Itzcoatl. Era una criada, una mera sombra en las cocinas y patios de servicio de la fortaleza de Tezcatlipoca, un engranaje insignificante en la vasta máquina de la corte. ¿Cómo podría él haberla pedido en matrimonio? La mentira era colosal, un descaro que desafiaba la propia realidad. Una pequeña parte de ella, aquella que aún se aferraba a la inocencia, sintió un destello de esperanza, pero fue rápidamente aplastada por el terror de la situación.
Estaba siendo incriminada por robo, y ahora, de repente, era la prometida del rey hombre lobo. Era una locura de esas de manicomio. Su cabeza giraba como un trompo, y el miedo a ser azotada fue sustituido por un pavor aún mayor. ¿Qué le sucedería por ser parte de una farsa tan grandiosa? Doña Griselda Montejo, por su parte, estaba a punto de darle el soponcio. Su rostro, antes contorsionado en una cruel satisfacción, palideció a un tono enfermizo, y sus finos labios temblaron de furia contenida. Ella era la noble más influyente de la corte, la mujer que secretamente anhelaba el trono al lado del rey Itzcoatl, y ahora su rival era una sirvienta inmunda, una don nadie que estaba arrodillada en el patio como una criminal. La humillación era insoportable, un golpe más doloroso que cualquier chicotazo público. Sus ojos, llenos de veneno, se clavaron en Citlali, prometiendo una venganza que haría la punición original parecer un paseo por el parque. Sentía la sangre hervir, una rabia que la hacía querer desgarrar la garganta de esa criada con sus propias manos. Aquello no iba a quedarse así, ni que la culebra fumara. El rey Itzcoatl, ajeno a la tempestad interna de doña Griselda Montejo, soltó el látigo con un gesto brusco, arrojándolo al suelo de piedra con un golpe seco que rompió el silencio. Sus ojos dorados no dejaron los de Citlali, pero su mirada barrió al acusador que aún sostenía el anillo. El objeto, un anillo ancestral de obsidiana y plata con grabados intrincados, brillaba en la mano del guardia. Era evidente que había sido plantado. El olor a miedo e injusticia era palpable, pero, para Itzcoatl, lo que dominaba sus sentidos era el aroma inconfundible que emanaba de Citlali. Era el olor de su compañera predestinada, un llamado ancestral que resonaba en cada fibra de su ser, hombre lobo, más fuerte que cualquier otra cosa que él hubiera experimentado en sus siglos de existencia. El vínculo de pareja predestinada se había activado en el momento en que él sintió el peligro inminente de ella. Él la había esperado por incontables lunas, sintiendo la soledad corroer su alma inmortal. Y ahora, ella estaba allí, frágil y vulnerable, a punto de ser destruida por una intriga mezquina. Su instinto alfa gritaba para protegerla, para reivindicarla, para aplastar a cualquiera que osara amenazarla. La mentira había sido impulsiva, un acto desesperado para salvarla, pero ahora que las palabras habían sido dichas, él las haría realidad. No podía permitir que su luna en potencial fuera humillada o herida. Ella era suya, y nadie, ni siquiera el destino, podría quitársela. Suéltenla inmediatamente. La voz de Itzcoatl resonó nuevamente, esta vez con una autoridad incuestionable que no admitía réplica. El verdugo, un hombre musculoso que parecía un ropero de tan grande, se estremeció bajo la mirada del rey y prontamente desató las muñecas de Citlali, quien apenas lograba sentir sus propios miembros. Las cuerdas habían cortado su piel, dejando marcas rojas y doloridas. Se sentía como un corderito en medio de una manada de lobos, completamente a merced del rey. El señor Axayácatl, el jefe de la Guardia Real, un guerrero hombre lobo leal al rey, pero también un hombre de honor y pragmatismo, dio un paso al frente. Sus ojos castaños, generalmente firmes, demostraban una confusión evidente. «Mi rey, con todo respeto, esta acusación de robo», comenzó, su voz vacilante, incierto de cómo abordar la situación sin faltar al respeto a la palabra del Alfa Supremo. Él era un hombre lobo, y sabía lo que significaba un vínculo, pero este parecía haber surgido de la nada, de una forma un tanto disparatada. Itzcoatl lo cortó con una mirada que silenció cualquier objeción. «No hay acusación, señor Axayácatl. Como dije, el anillo fue un presente de compromiso. Es una cuestión personal y no de la corte». La énfasis en la palabra personal y el tono de su voz dejaron claro que el asunto estaba zanjado. No había espacio para cuestionamientos. La palabra del Alfa era ley, y todos en la fortaleza de Tezcatlipoca lo sabían.
Él entonces extendió la mano hacia Citlali, un gesto que la impactó aún más. La mano de él era enorme, con dedos largos y fuertes, capaces de aplastar una roca, pero extendida hacia ella con una delicadeza casi irreal. Citlali titubeó, sus ojos muy abiertos, sin saber cómo reaccionar. ¿Aceptar la mano del rey? Ella, una sirvienta, llena de polvo y con la ropa arrugada, que acababa de ser acusada de robo. Era una situación de otro mundo. Por un instante, se sintió como si estuviera en un sueño disparatado, de esos que te hacen despertar bañado en sudor frío. «Ven, mi luna», Itzcuatl susurró, su voz baja lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar, pero con una intensidad que la hizo temblar. La palabra luna resonó en su mente, extraña y poderosa. Ella no entendió, pero el calor en sus ojos dorados la atraía. Como hipnotizada, Citlali colocó su pequeña mano en la de él. La piel de Itzcuatl era cálida y áspera, pero su palma era sorprendentemente suave. Un choque eléctrico recorrió su brazo, subiendo por la espina dorsal y haciendo que cada vello de su cuerpo se erizara. Era una sensación que ella nunca había experimentado, algo que parecía despertar una parte adormecida dentro de ella. La sensación, entonces, culminó en un choque avasallador, cuando la voz grave y autoritaria del rey Itzcoatl de Mictlán retumbó por la plaza central de la fortaleza, acallando el látigo que ya se alzaba y a la multitud que contenía la respiración. «Suéltenla. Ella no robó. Yo le di ese anillo anoche, cuando le pedí matrimonio». Las palabras cayeron como un trueno en día soleado, rompiendo el silencio tenso y sumiendo a la corte de la fortaleza de Tezcatlipoca en un estado de shock absoluto. El murmullo que antes se esparcía como fuego en zacate seco, ahora era un silencio sepulcral, más pesado que el frío mármol del suelo. Todos, desde los nobles en sus vestiduras suntuosas hasta los sirvientes acurrucados en los rincones, miraban fijamente al rey Itzcoatl, cuya mirada dorada, intensa como el oro fundido, estaba fija en Citlali. Citlali, que apenas lograba procesar la secuencia insana de eventos, sintió la sangre helársele en las venas. Su cuerpo temblaba, ya no solo de miedo al castigo, sino de una nueva e incomprensible confusión. Miró al rey, aterrorizada y completamente perdida. ¿Cómo pudo haber dicho tal cosa? Era un absurdo, una mentira descarada que desafiaba toda lógica y la realidad que ella conocía. Ella, una simple criada, jamás había hablado con él. Nunca había estado siquiera cerca de su imponente presencia, que irradiaba poder y un aura salvaje. Él era el Alfa Supremo, el inmortal rey hombre lobo, y ella, la muchacha que pulía joyas en las cocinas y patios de servicio. La diferencia entre ellos era un abismo infranqueable. Sin embargo, al encontrar sus ojos dorados, Citlali no vio la frialdad calculadora de un gobernante o el desprecio que ella esperaba de alguien de su posición. En cambio, encontró un calor avasallador, una intensidad que parecía penetrar su alma, una promesa silenciosa de protección que la desarmó. Era como si aquellos ojos milenarios la vieran no como la sirvienta sucia y acusada, sino como algo más, algo precioso. Un escalofrío recorrió su espalda, un reconocimiento instintivo que la hizo contener la respiración. La mentira, tan audaz y descarada, era la única forma de salvarla, y el rey hombre lobo, que esperó siglos por su compañera predestinada, no dudaría en usar todo su poder e influencia para protegerla, incluso si eso significaba poner el mundo de la fortaleza de Tezcatlipoca de cabeza. Él sentía su aroma inconfundible, el olor a inocencia y, lo más importante, el olor de su pareja, y eso bastaba. Doña Griselda Montejo, que presenciaba la escena con una sonrisa cruel y satisfecha, vio su triunfo derrumbarse en un instante. Su rostro, antes adornado por una expresión de superioridad, se contorsionó en una máscara de furia y humillación. La acusación que ella había plantado con tanto esmero, la trampa perfecta para destruir a Citlali, había sido desmantelada con una única frase, y para colmo,
de forma pública e irreversible. Abrió la boca para protestar, para gritar que aquello era una farsa, que Citlali era una mentirosa y una ladrona, que el rey estaba siendo engañado. Pero antes de que una sola palabra pudiera escapar, una única mirada del rey Itzcoatl la silenció. Sus ojos dorados, que para Citlali exhalaban calidez, para doña Griselda eran llamas infernales. La furia laican latente una amenaza palpable, una advertencia silenciosa de que cualquier desafío sería respondido con la aniquilación. Tragó saliva, sintiendo el peso de esa mirada como un golpe físico, y retrocedió, su rostro pálido y sus labios temblorosos. El guardia que sostenía el látigo y el anillo robado soltó el arma y la joya como si le quemaran las manos. La joya, un artefacto ancestral de obsidiana y plata, valioso, cayó al suelo de piedra con un tintineo metálico, pero nadie osó recogerlo. Citlali sintió las amarras aflojarse en sus muñecas, y las manos ásperas que la sujetaban se apartaron. Estaba libre, pero no conseguía moverse, aún paralizada por la magnitud de lo que acababa de suceder. Itzcoatl, con un movimiento fluido y poderoso, bajó los escalones de la plataforma de ejecución, ignorando a todos, sus ojos solo para ella. Se detuvo frente a Citlali, su imponente altura haciéndola parecer aún más pequeña y frágil. La sombra que proyectaba era vasta, protectora. Le extendió la mano, no para tocarla, sino para que ella la tomara, una invitación silenciosa e irrecusable. Con el corazón latiendo descontroladamente como un tambor de huehuetl en un ritual prehispánico, Citlali alzó su mano temblorosa y la puso en la palma cálida y fuerte de él. La electricidad que la recorrió fue innegable, un choque que la hizo jadear, pero que no era de dolor, sino de algo primitivo y profundo. Era la misma sensación que la había arrebatado cuando sus ojos se encontraron por primera vez. Él la jaló suavemente hacia él, no con fuerza, sino con una autoridad incuestionable, y el cuerpo de ella se ajustó perfectamente contra el suyo, como si hubieran sido hechos el uno para el otro. Su aroma la envolvió, una mezcla embriagadora de bosque, tierra mojada después de un chubasco, y algo salvaje y masculino que la hizo sentir extrañamente segura y vulnerable al mismo tiempo. La mentira del rey Itzcoatl era un escudo, pero también una espada de doble filo. Citlali fue liberada de la acusación de robo y del castigo inminente, pero su nueva posición como la prometida del rey la lanzó a un mundo de intrigas y peligros aún mayores que su vida de sirvienta. Era ahora el centro de atención, el blanco de la envidia y el resentimiento, especialmente de doña Griselda Montejo, quien juraría venganza. La fortaleza de Tezcatlipoca, antes un laberinto de tareas y obligaciones, se transformó en un campo minado de secretos, susurros y miradas curiosas. La vida simple y anónima de Citlali había terminado. Ahora, ella era la protegida del Alfa Supremo, la mujer que el rey hombre lobo había reclamado ante todos, y el peso de esa responsabilidad era abrumador. Miró al rey, al hombre que la había salvado con una mentira tan grandiosa, y sintió una mezcla de gratitud y pavor. Lo que el futuro le deparaba a la sirvienta prometida al rey hombre lobo, ella no tenía la menor idea, pero sabía que su vida nunca más sería la misma. La jornada apenas comenzaba, y ella no tenía más remedio que seguir el camino que el destino, o el rey Itzcoatl, habían trazado para ella. La reverberación de la declaración del rey Itzcoatl aún resonaba por los pasillos de piedra de la fortaleza de Tezcatlipoca, una bomba que había explotado en el corazón de la corte y cuyo estallido principal había golpeado la reputación de la nobleza. La noticia del noviazgo de un alfa supremo, el imponente y milenario rey hombre lobo, con una simple sirvienta, Citlali, barrió los salones lujosos como un incendio incontrolable, generando una ola de incredulidad, celos y furia entre los hidalgos. Era un ultraje, un escándalo de proporciones épicas, digno de las mejores telenovelas que la gente contaba en las tabernas. Nadie podía creer que el monarca, codiciado por todas las damas de linaje puro, pudiera siquiera considerar algo tan absurdo.
Citlali, ahora bajo la protección directa del rey Itzcoatl, fue llevada a aposentos más dignos, lejos de la humilde paja y del olor a grasa de las cocinas y patios de servicio. Era un cuarto suntuoso, con cortinas de terciopelo pesado, un lecho suave que parecía engullirla y un brasero que crepitaba suavemente, calentando el ambiente de forma constante. Sin embargo, la transición de sirvienta a novia era una carga demasiado pesada para sus hombros. Se sentía como un pez fuera del agua. Cada movimiento, cada palabra, observados y juzgados por ojos invisibles que parecían acechar desde cada rincón de aquella fortaleza gigantesca. La inocencia que la había protegido en las áreas de servicio era ahora una vulnerabilidad en la corte. A cada paso, sentía el peso de las miradas, de los chismorreos susurrados que llegaban a sus oídos como astillas, y el miedo de cometer un error que pudiera costar no solo su vida, sino la de Itzcoatl, si su mentira era descubierta. Doña Griselda Montejo, en particular, estaba hirviendo en su propia bilis. La humillación pública de haber sido desenmascarada, y peor aún, de haber visto el objeto de su envidia ser elevado a una posición que ella misma anhelaba, era inaceptable. Su rostro, generalmente impecable, estaba contorsionado de rabia. Ella no se resignaría. Citlali no podía robar lo que doña Griselda Montejo consideraba suyo por derecho. El rey Itzcoatl era de ella, y aquella sirvienta atrevida pagaría caro por osar entrometerse. Con la mente maquinando intrigas como un tejedor de trampas, ideó un nuevo plan, más sutil, pero igualmente devastador, para desacreditar a Citlali y probar que no era digna de la atención del rey. En uno de los primeros intentos de sabotaje, doña Griselda Montejo usó su influencia para que Citlali fuera designada a una tarea en las cocinas y patios de servicio, un pretexto para que la supuesta novia del rey pudiera recordar de dónde venía. Era una trampa. Allí, doña Griselda Montejo orquestó un incidente, forjando una negligencia que podría haber causado un incendio de grandes proporciones. Sabía que Citlali, en su ingenuidad, podría ser fácilmente engañada. La idea era simple: un trapo empapado de aceite cerca del fuego, una olla olvidada a la intemperie, algo que pudiera atribuirse a la falta de atención de Citlali, a su supuesta incapacidad para manejar responsabilidades, probando que era solo una sirvienta torpe, inadecuada para la corte, y sobre todo, para ser la luna del alfa. Citlali, sin embargo, no era completamente ingenua. Años de trabajo arduo en las cocinas y patios de servicio le habían enseñado a tener una mirada atenta a los detalles, una perspicacia aguda para lo que estaba fuera de lugar. Al ser enviada de regreso a las cocinas y patios de servicio, bajo el pretexto de supervisar la preparación del banquete real, notó una extraña disposición de utensilios, un olor a humo que no parecía venir del fuego normal, y un trapo que no debería estar allí. Su instinto, forjado en años de supervivencia, gritó alerta. Sintió el olor de la malicia, no literal, sino el aura densa de algo equivocado. Fue entonces cuando Itzel, su fiel amiga sirvienta, intervino discretamente. Itzel, que aún trabajaba en las cocinas y patios de servicio, y había oído los chismorreos y las órdenes extrañas de algunos de los secuaces de doña Griselda Montejo, se acercó a Citlali con una mirada de preocupación. «Citlali, amiga mía, ten cuidado. Oí unas conversaciones extrañas sobre accidentes por aquí hoy. Esta doña Griselda Montejo no es de fiar, ¿me entiendes? Está furiosa y va a intentar derribarte». Itzel, con la naturalidad de quien siempre trabajaba allí, señaló sutilmente el trapo empapado y un recipiente de aceite que estaba peligrosamente cerca de la llamarada, fuera de su lugar habitual. La intervención discreta de Itzel, combinada con la propia observación de Citlali, desenmascaró la trama antes de que se pudiera causar daño real. Citlali rápidamente apartó el trapo y el aceite, actuando como si fuera un descuido trivial, pero en su corazón, la rabia y el miedo se mezclaban. El incidente, aunque contenido, llegó a oídos de Itzcoatl. Su agudo sentido del olfato, capaz de distinguir el olor del humo y del peligro,
Junto con los relatos de los guardias hombre lobo que él secretamente había designado para observar a Citlali, al fin y al cabo, su pareja estaba en riesgo, confirmaron las sospechas. Itzcoatl, aunque consciente de la malicia de doña Griselda Montejo y de sus artimañas, usó el incidente para reforzar la protección de Citlali. Convocó a doña Griselda Montejo a su cámara del rey, un lugar de poder y temor, donde la reprendió con una voz grave que hizo temblar a la noble. «Doña Griselda Montejo», rugió, sus ojos dorados brillando con una intensidad lupina que prometía dolor. «Cualquier amenaza a mi prometida, a mi futura luna, será tratada con la más severa de las puniciones. ¿Entendió bien? No me provoque, o descubrirá el verdadero significado de la furia de un alfa». Para Citlali, Itzcoatl designó guardias personales, hombres lobo de su manada más leales, que la seguirían como sombras. Eran imponentes, musculosos, y sus olores lupinos eran un recordatorio constante de que ella estaba bajo la protección del rey. También la transfirió a aposentos aún más seguros, casi una fortaleza dentro de la propia fortaleza de Tezcatlipoca, y se aseguró de que la noticia de su protección reforzada se extendiera. El mensaje era claro para toda la corte. Citlali era intocable. Citlali, por su parte, comenzó a percibir la complejidad de la vida en la corte y la red de intrigas que la rodeaba. No se trataba solo de ser una sirvienta inocente, se trataba de poder, envidia y supervivencia. Ya no solo luchaba por vivir, sino por mantenerse relevante y segura en un mundo de tiburones, donde cada sonrisa podía esconder una daga. El calor en los ojos dorados de Itzcoatl, que antes la confortaba, ahora también traía la responsabilidad de ser su novia, su pareja, un blanco para todos los que osaran desafiar al rey. Aquel hombre que la había salvado con una mentira, ahora la envolvía en un mundo de peligros y pasiones que ella jamás imaginó ser posible. La nueva realidad de Citlali en la fortaleza de Tezcatlipoca era como el guión de una telenovela que paraliza a México, una trama tan inesperada que parecía sacada de la pantalla chica, pero con hombres lobo imponentes y reyes inmortales. De repente, la vida de una simple sirvienta había dado un vuelco, y se encontró viviendo en los aposentos de una dama, no muy lejos de la cámara del rey, algo impensable hasta hacía unos días. La farsa del noviazgo, inicialmente una maniobra desesperada para salvar su pellejo, comenzó a tejer una red invisible de convivencia forzada entre ella y el rey Itzcoatl de Mictlán, revelando una conexión que era imposible ignorar, un lazo que parecía grabado en las estrellas, o quizás en la propia luna. Itzcoatl, el alfa supremo, un ser de fuerza indomable y una presencia que llenaba cualquier ambiente, se encontraba en una situación curiosa. Lo que comenzó como un instinto primitivo de proteger a su compañera predestinada, aquel aroma inconfundible de inocencia y coraje que lo había atraído en la plaza central de la fortaleza, evolucionaba hacia algo más profundo. Él se veía cada vez más cautivado por la dulzura sencilla de Citlali, por su resiliencia silenciosa ante las adversidades y por una inteligencia discreta que notaba en sus ojos, incluso cuando ella intentaba esconderla. Sus ojos dorados, que antes eran un faro de autoridad y peligro, ahora se suavizaban al posarse en ella, revelando un calor que la hacía sentir una mezcla de miedo y una extraña seguridad. Era como si la bestia dentro de él hubiera encontrado su punto de calma, su ancla. Él la observaba de lejos, durante las comidas en el gran salón, donde doña Griselda Montejo, con su veneno disfrazado de sonrisas falsas, intentaba a toda costa desestabilizar a Citlali, pero Citlali, con una dignidad recién descubierta, se mantenía firme. Itzcoatl veía eso, y un orgullo posesivo se hinchaba en su pecho lupino. Ella era suya, su luna, y nadie la tocaría. Él la presentaba con libros, no solo textos de etiqueta o historia de la corte, sino tomos antiguos sobre filosofía, astronomía y hasta poesía. Él la animaba, con su voz grave e imponente que, para ella, sonaba como un trueno distante, a explorar la gran biblioteca de los tlacuilos de la fortaleza. La mente, Citlali,
Es el mayor tesoro, dijo una vez, con sus ojos fijos en los de ella. Y usted tiene una que merece ser cultivada. Era un privilegio inimaginable para una sirvienta, un mundo entero de conocimiento que se abría ante ella. La gran biblioteca de los tlacuilos de la fortaleza no era solo una habitación, era un laberinto de sabiduría, un santuario de pergaminos y volúmenes encuadernados en cuero que exhalaban el olor de siglos. Estantes altos se extendían hasta el techo abovedado, repletos de historias olvidadas, mapas de reinos perdidos y tratados sobre magia y criaturas míticas. Citlali, con el permiso del rey, pasaba horas allí, sintiéndose como una niña en una dulcería. Cada libro era una puerta a un universo nuevo, y ella absorbía cada palabra, cada ilustración, con una avidez que se sorprendía a sí misma. Era una fuga bienvenida de la tensión de la corte y de las intrigas de doña Griselda Montejo, quien ahora estaba obligada a hacer una reverencia ante ella, un espectáculo que Itzcoatl parecía saborear con un placer casi perverso. Cierto día, mientras buscaba un volumen sobre botánica antigua que Itzcoatl había mencionado, Citlali sintió una extraña intuición. Era como un susurro en su mente, una leve atracción hacia una sección de la biblioteca que nunca había notado antes, escondida detrás de un estante macizo y aparentemente inamovible. El aire allí parecía más denso, más cargado de algo antiguo. Con una curiosidad que superaba cualquier miedo, deslizó la mano por la madera envejecida, sintiendo la textura áspera y fría. Sus dedos rozaron un grabado inusual, una pequeña marca circular que parecía fuera de lugar. Presionándola ligeramente, escuchó un crujido casi imperceptible. El estante, con un movimiento lento y pesado, se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje oscuro y estrecho. Un aire sofocante y el olor a moho y tierra la envolvieron. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, Citlali tomó una lámpara que estaba cerca y dudó por un momento. La razón le gritaba que regresara, que no se metiera en algo que claramente no era de su incumbencia. Pero la curiosidad, esa fuerza inquebrantable que la impulsaba, era más fuerte. Respiró hondo y entró en el túnel, la luz parpadeante de la lámpara danzando en las paredes de piedra húmeda. El túnel serpenteaba hacia abajo, llevándola cada vez más profundo en las entrañas de la fortaleza de Tezcatlipoca, a un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Finalmente, el pasaje se abrió en la cámara oculta del corazón de obsidiana, un espacio amplio, pero bajo, con pilares rústicos que sostenían el techo. Era una cámara olvidada, cubierta por una capa gruesa de polvo y telarañas, pero que aún así irradiaba un aura de gran importancia. En las paredes, símbolos arcaicos estaban grabados, dibujos que parecían extrañamente familiares, como si pertenecieran a un sueño distante. Había también una mesa de piedra en el centro, y sobre ella, envueltos en paños descoloridos, Citlali encontró pergaminos empolvados. Con manos temblorosas, desenrolló uno de ellos. La escritura era antigua, diferente de todo lo que ella había visto, pero de alguna manera podía descifrar algunas palabras e imágenes. Los pergaminos hablaban de un antiguo linaje de hombres lobo, de alfas y lunas, que gobernaron la fortaleza de Tezcatlipoca mucho antes que el rey Itzcoatl, de rituales y de una profecía milenaria. La estrella fugaz, leyó, con los ojos muy abiertos, aquella que vendrá de fuera, pero que porta la sangre antigua, traerá equilibrio o caos al reino, dependiendo del corazón que elija. El descubrimiento fue un choque, un terremoto silencioso en su alma. Citlali, la sirvienta, la estrella fugaz. Aquello era una locura. Pero una parte de ella, una parte que estaba despertando bajo la influencia del rey hombre lobo, sintió una extraña resonancia. Los símbolos en las paredes, las palabras de los pergaminos, parecían llamarla, susurrarle secretos de un pasado que ella nunca supo que era suyo. Una sensación de que su propio destino estaba más entrelazado con la fortaleza y con la historia de los hombres lobo de lo que jamás podría haber imaginado la invadió. Nunca se sintió tan pequeña, y al mismo tiempo,
tan grandiosa. La información era peligrosa. Ella lo sabía. Meterse con profecías antiguas y linajes de hombres lobo podría ser una sentencia de muerte, aún más para alguien como ella, que ya había sido acusada de robo y casi azotada públicamente. Pero también era crucial. Aquellos pergaminos contenían la clave para algo mayor, algo que podría explicar la extraña conexión que sentía con Itzcoatl, con la fortaleza y, quizás, con su propio pasado nebuloso. Aunque la revelación de los pergaminos había encendido una llama de curiosidad en su pecho, la vida de Citlali en la fortaleza de Tezcatlipoca tomó un rumbo aún más surrealista, obligada a flotar entre la verdad de su corazón y la farsa del compromiso real. Para el rey Itzcoatl, sin embargo, no había farsa alguna. Cada gesto era un reconocimiento público del vínculo inquebrantable que los unía, un lazo ancestral que él sentía en cada fibra de su ser hombre lobo. La cortejaba con una intensidad avasalladora, transformando a la humilde sirvienta en una figura central en la corte, un movimiento calculado para legitimar su presencia, y al mismo tiempo alimentar el alma de su alfa, que anhelaba tenerla a su lado. Los días de Citlali en las cocinas y patios de servicio se habían convertido en un recuerdo lejano, casi un sueño extraño. Ahora, sus aposentos estaban cerca de los de la realeza, y sus mañanas comenzaban con la llegada de criadas que la ayudaban a vestirse. Itzcoatl la obsequiaba con joyas exquisitas que harían a cualquier noble abrir los ojos de asombro. Diamantes que brillaban como estrellas congeladas, rubíes rojos como sangre fresca y esmeraldas que recordaban el verde profundo del bosque. Hombre lobo llegaban en cajas de terciopelo, envueltas en listones de seda. Citlali, con su sencillez y un pie todavía anclado en la realidad de su antigua vida, encontraba todo aquello excesivo, casi sofocante. Ella, que se conformaba con un sencillo broche de flor, ahora se veía adornada con riquezas que nunca imaginó tocar, sintiéndose como una muñeca de porcelana, hermosa, pero frágil y desubicada. Los vestidos suntuosos, hechos de las más finas sedas, brocados y telares finos, con bordados intrincados y caudas que se arrastraban por los salones de la fortaleza de Tezcatlipoca, eran otra prueba de la opulencia impuesta. Citlali sentía una impostora en cada uno de ellos, como si estuviera usando un disfraz que no le pertenecía. Sin embargo, Itzcoatl no aceptaba negativas. Sus ojos dorados, que podían ser tan intimidantes como un trueno, se suavizaban solo para ella, y un simple no de Citlali era recibido con una mirada de alfa que dejaba claro que su voluntad era ley. Él la incluía en todos los eventos de la corte, desde los banquetes más grandiosos en la plaza central de la fortaleza hasta las reuniones más íntimas en los aposentos del rey, siempre manteniéndola a su lado. Su mano, grande y fuerte, estaba siempre en su cintura o en su codo, una posesividad silenciosa que hablaba a gritos. Sus ojos dorados, penetrantes y llenos de una intensidad que hacía el corazón de Citlali latir desbocado, rara vez se apartaban de ella, barriendo el ambiente como un depredador que protege a su presa más valiosa. Un regalo en particular causó un alboroto que reverberó por toda la fortaleza de Tezcatlipoca, llegando a los oídos de cada sirvienta y noble. Un collar con un dije de zafiro tan azul como el cielo de verano, con un corte antiguo y un brillo que parecía capturar la propia esencia de la luna. Se decía que aquel collar había pertenecido a la propia madre de Itzcoatl, una leyenda entre los hombres lobo, y que era una joya pasada de luna a luna, un símbolo de poder y linaje. El gesto, aunque destinado a protegerla y elevar su estatus al de una futura reina, solo intensificó los celos y la envidia de doña Griselda Montejo y de otras nobles que codiciaban la posición de luna del Alfa Supremo. Doña Griselda Montejo, en particular, parecía desbordar un veneno que Citlali podía casi sentir en el aire. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora cargaban una furia contenida, una envidia que la carcomía por dentro. Ella había soñado con aquel collar, con la posición de reina,
con el poder que venía de estar al lado de Itzcoatl. Ver a Citlali, la sirvienta que ella tanto había humillado, usando la joya de la reina hombre lobo, era un golpe que la dejaba con un sabor amargo en la boca. Los susurros maliciosos y las miradas de desdén se volvieron más frecuentes, tejiendo una red invisible de hostilidad alrededor de Citlali. Las nobles de la corte, antes solo curiosas, ahora la miraban con aires de superioridad, como si Citlali fuera una pieza de ropa barata, intentando hacerse pasar por seda fina. Una sirvienta, imagínense, se oía aquí y allá. ¿Qué le vio el rey Itzcoatl a ella? Debe ser algún hechizo de bruja para robarnos a nuestro alfa. Citlali sentía el peso de ser una intrusa en un mundo que no era el suyo, un pez fuera del agua, nadando en un acuario de tiburones. Sin embargo, en medio de toda la animosidad y a la farsa del compromiso, algo comenzó a cambiar dentro del corazón de Citlali. La presencia constante y protectora de Itzcoatl, la manera en que él la defendía con su mirada y con su postura imponente, y la forma en que sus ojos se encontraban en medio de la multitud, transparentando una verdad innegable, comenzaron a encender una llama de sentimientos genuinos. El miedo inicial, el terror de aquel gigantesco hombre lobo que la había salvado, comenzó a mezclarse con una creciente admiración por su fuerza, por su lealtad y por su inesperada gentileza. Él era un depredador, sí, pero un depredador que la protegía con la ferocidad de un alfa para su mate. A cada toque accidental, a cada palabra susurrada solo para ella, Citlali sentía una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, una atracción que ella no podía ni quería ya negar. Los ojos dorados de Itzcoatl, antes solo intimidantes, ahora parecían un refugio, un puerto seguro en medio de la tormenta de su nueva vida. Ella veía en ellos no solo al alfa, sino al hombre solitario que la esperaba por siglos, el compañero predestinado que la había reconocido por el aroma y por el alma. Lo que comenzó como una mentira para salvar a una inocente, se estaba transformando en algo mucho más profundo, algo que iba más allá de la razón y se sumergía en los instintos más primitivos del corazón. Citlali sabía que se estaba enamorando de su salvador, del rey hombre lobo, y esa percepción la dejaba al mismo tiempo aterrorizada y extrañamente esperanzada, como si estuviera al borde de un precipicio, lista para saltar hacia lo desconocido. La percepción de que su vida ahora estaba intrínsecamente ligada a aquel ser imponente, el rey hombre lobo, la dejaba al mismo tiempo aterrorizada y extrañamente esperanzada, como si estuviera al borde de un precipicio, lista para saltar hacia lo desconocido. Los días que siguieron a aquella declaración impactante fueron un torbellino de emociones y expectativas. Citlali fue trasladada a aposentos más cómodos, no tan lujosos como los de la nobleza, pero infinitamente mejores que las cocinas y patios de servicio, donde había pasado la vida. Recibía ropa nueva, telas finas, aunque todavía modestas para los estándares de la corte. El rey Itzcoatl de Mictlán la visitaba siempre que podía, en momentos furtivos, para conversaciones que iban más allá de la farsa, donde sus ojos dorados revelaban una profundidad y un deseo que hacían el corazón de Citlali dispararse. Él le explicaba el mundo hombre lobo, la naturaleza de los compañeros predestinados, el vínculo que los unía. Citlali, por su parte, se sentía un pez fuera del agua, pero la gentileza y la paciencia de Itzcoatl eran un bálsamo. Él, el depredador gigante y peligroso, era con ella una roca de ternura, un protector que parecía haber esperado siglos solo por su aroma. El aroma de Citlali, antes un mero detalle, ahora era el ancla de Itzcoatl, un faro en su existencia milenaria. Él la entrenaba, de cierta forma, para la vida en la corte, para la mentira que se volvía cada vez más real. Ella veía la posesividad en sus ojos, la forma en que él gruñía bajito cuando otro noble osaba mirarla por mucho tiempo, y por más aterrador que fuera, también sentía un calor extraño en el pecho, una sensación de seguridad que nunca había conocido. Itzel, su amiga leal,
Era la única con quien Citlali podía desahogarse sobre la confusión de su nueva realidad, entre el miedo y la fascinación por el rey hombre lobo. Itzel, siempre práctica, la animaba a ver la oportunidad, a luchar por su nueva vida. Doña Griselda Montejo, sin embargo, no era de rendirse fácilmente. La humillación pública, la forma en que Itzcoatl la había cortado con una mirada, alimentó su furia y envidia a niveles insoportables. Ella observaba a Citlali de lejos, con una sonrisa venenosa que no llegaba a los ojos, planeando su siguiente jugada. La noble sabía que la mentira del rey era un castillo de naipes, y ella estaba determinada a ser el viento que lo derribaría. Su ambición desmedida, su deseo secreto de casarse con el rey y el resentimiento profundo por Citlali, una mera sirvienta, al haberle robado su lugar, la impulsaban. Griselda comenzó a esparcir susurros, insinuando que Citlali era una oportunista, que el rey estaba bajo algún tipo de hechizo, que el noviazgo era una farsa política, o peor, un capricho momentáneo del Alfa Supremo. El banquete real, un evento grandioso en la fortaleza de Tezcatlipoca, era la oportunidad perfecta para Griselda. El salón de baile, magníficamente decorado con tapices y candelabros centelleantes, estaba repleto de la alta sociedad hombre lobo y de nobles humanos. Citlali, vestida en un bello, pero simple, vestido de seda azul que Itzcoatl había elegido para ella, se sentía expuesta. Las miradas curiosas, los cuchicheos ahogados, todo la hacía desear estar de vuelta en las cocinas. Itzcoatl, imponente en su trono al lado del asiento que ahora le pertenecía a Citlali, se mantenía vigilante. Su presencia era una fuerza palpable que calmaba sus nervios, pero también aumentaba la presión. La comida transcurría con la formalidad habitual, hasta que doña Griselda Montejo, con su postura impecable y una sonrisa calculadamente dulce, se levantó de su mesa. «Majestad», comenzó ella, su voz meliflua, pero con una punzada de malicia que Citlali reconoció de inmediato. «Perdone mi osadía, pero la corte entera aún se recupera del shock de su anuncio. Un noviazgo tan repentino. Me gustaría saber, de hecho, si la señora Citlali puede contarnos más sobre ese romance avasallador que la llevó al corazón de nuestro rey. Después de todo, nunca la habíamos visto antes de cierto incidente en el patio. Es un cuento de hadas, ¿no es así? La sirvienta y el rey hombre lobo. Casi increíble. El silencio en la sala era palpable, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia Itzcoatl y Citlali, la tensión casi insoportable. Citlali sintió el rostro arder, el corazón latiéndole descontroladamente en el pecho. No sabía qué decir, cómo responder a esa acusación velada de impostora. El pánico comenzó a instalarse, pero Itzcoatl, un maestro en el arte de la guerra y la estrategia, no vaciló. Sus ojos dorados, antes tranquilos, ahora brillaban con una intensidad peligrosa. No se levantó, pero su postura se volvió más rígida. Su aura hombre lobo se expandió, llenando el salón. No era una demostración física de fuerza, sino una ola de poder primordial, de amenaza y dominio, que hizo vibrar el aire y a los nobles encogerse levemente en sus asientos. Doña Griselda Montejo, que mantenía su sonrisa venenosa, sintió el impacto primero. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su rostro palideció, y un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. Ella retrocedió un paso, tropezando ligeramente, como si hubiera recibido un golpe invisible. El miedo, puro y visceral, se apoderó de ella. «Doña Griselda Montejo», la voz de Itzcoatl reverberó, baja y controlada, pero cargada de una autoridad incuestionable. «Mis decisiones no son para ser cuestionadas, mucho menos en público. Mi noviazgo con Citlali es un asunto del corazón, y no un espectáculo para chismorreos de la corte. Creer que yo actuaría por impulso sería subestimar no solo mi sabiduría, sino también el vínculo sagrado que nos une». Sus ojos se fijaron en ella, y Griselda sintió como si estuviera bajo el escrutinio del propio destino.
Citlali no es una impostora. Ella es la mujer que yo elegí, la luna que este reino tendrá. Y cualquiera que dude de esto, o que intente sembrar discordia, enfrentará las consecuencias de desafiar al Alfa Supremo. Él entonces se volvió hacia Citlali, y la ferocidad en sus ojos dorados se suavizó instantáneamente, sustituida por un calor y una ternura que solo ella parecía despertar. Lentamente, le extendió la mano. Citlali, aún temblando, pero ahora de una emoción diferente, puso su mano en la de él. Itzcoatl la atrajo gentilmente, y con un gesto calculado y lleno de convicción, llevó la mano de ella a sus labios, besándola públicamente. Fue un acto íntimo, cargado de significado, que selló la farsa a los ojos de la corte, transformándola en una verdad incuestionable. Los susurros comenzaron de nuevo, pero ahora eran de admiración y aceptación renuente. Doña Griselda Montejo, humillada nuevamente, se sentó en su silla, los ojos llenos de odio, pero impotente. Había sido silenciada de una vez por todas. Su intento de desenmascarar a Citlali había fallado espectacularmente. El incidente, que debería haber destruido a Citlali, solo solidificó su posición. Ella era la protegida del rey, la futura luna. Aunque sabía que la amenaza de Griselda no había desaparecido, solo se había vuelto más sutil y peligrosa. La demostración de Itzcoatl le había dado un nuevo coraje. Itzcoatl, después del banquete, llevó a Citlali a la cámara del rey, un santuario de poder y secretos. Allí, él la abrazó, sintiendo su aroma calmar a la bestia dentro de él. «Mi luna», susurró él, «eres más fuerte de lo que crees». En la intimidad de sus aposentos, él comenzó a revelar más sobre el mundo, hombre lobo, y a cambio, Citlali, alentada por su calidez, comenzó a confiarle sus propios miedos y esperanzas. En los meses siguientes, el noviazgo floreció en un romance avasallador. Itzcoatl no la veía solo como su compañera predestinada, sino como la mujer que había despertado su corazón milenario. Él le enseñó sobre el reino, sobre las responsabilidades de una luna, y Citlali, con su inteligencia y bondad sencilla, absorbía todo. Aprendió a navegar por la corte, a distinguir a los amigos de los enemigos, siempre con Itzcoatl a su lado, un pilar de fuerza. El señor Axayácatl, el jefe de la Guardia Real, que antes era escéptico, atestiguó la transformación de Citlali y la devoción inquebrantable del rey. Vio la fuerza interior de la joven, su resiliencia, y por fin la aceptó como su futura luna, jurándole lealtad a ella. La amenaza de doña Griselda Montejo, aunque sutil, aún flotaba. Ella intentó varias veces sabotear a Citlali, esparciendo rumores, tratando de aislarla, pero Itzcoatl estaba siempre un paso adelante. Él desentrañó una conspiración mayor, revelando que Griselda estaba aliada a nobles descontentos que buscaban derrocar al rey e instaurar un gobierno más maleable. La ambición de Griselda no era solo casarse con Itzcoatl, sino también obtener poder político. Cuando la extensión de su traición fue descubierta, la sentencia del rey Itzcoatl fue implacable. Doña Griselda Montejo fue despojada de sus títulos y riquezas. No hubo prisión o muerte, sino algo que, para ella, era mucho peor. Fue exiliada de las tierras nobles y forzada a trabajar en los patios de servicio de la fortaleza de Tezcatlipoca, supervisada por Itzel, la amiga de Citlali. Griselda, la noble cruel, ahora vivía la vida que Citlali había tenido, aprendiendo en carne propia que acusar a la protegida del rey era, de hecho, una sentencia de muerte social y de poder. La humillación era completa, y era forzada a servir a la mujer que intentó destruir, un destino irónico y justo. Paralelamente, la búsqueda del linaje de Citlali, impulsada por el interés de Itzcoatl en su inusual sensibilidad y el aroma que lo atrajo, reveló secretos sorprendentes. Antiguos registros hombre lobo, consultados por Itzcoatl y sus sabios, revelaron que Citlali era descendiente de un antiguo linaje de humanos con una rara conexión a la magia telúrica y a los espíritus guardianes, nahuales.
un linaje que había sido casi extinto por persecuciones. Esta conexión, latente en ella, era la fuente de su aroma inconfundible y de su fuerza interior, explicando por qué Itzcoatl la sentía como su compañera, aun siendo humana. Ella no era una hombre lobo de sangre, pero era, en espíritu, la luna perfecta para el Alfa Supremo, capaz de unir los mundos humano y hombre lobo. El matrimonio, antes una farsa, se convirtió en una celebración de amor y destino. En la plaza central de la fortaleza, el mismo lugar donde Citlali casi fue azotada, ahora ella estaba de pie al lado de Itzcoatl, vestida con un deslumbrante vestido de novia, aclamada por un reino que la había aceptado como su luna. Itzcoatl, el rey hombre lobo inmortal, finalmente había encontrado a su compañera, la mujer que llenó el vacío de siglos. Citlali, la sirvienta humilde, ascendió a su verdadero lugar, no por accidente, sino por un destino trazado en las estrellas, guiado por el instinto y el amor. Gobernaron la fortaleza de Tezcatlipoca, con sabiduría y justicia, un alfa y su luna que probaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la verdadera fuerza no reside solo en el poder, sino en la bondad y la resiliencia del corazón. La historia de Citlali e Itzcoatl se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la luz de la esperanza y del amor verdadero siempre encuentra un camino, mostrando que la predestinación no es una cadena, sino una guía para la felicidad. Y así, la sirvienta que limpiaba joyas se convirtió en la joya más preciosa de un rey, y su historia, un cuento que resuena para siempre en los corredores de la fortaleza de Tezcatlipoca. Si te emocionaste con esta jornada de amor y superación, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para más historias increíbles y comentar cuál fue tu momento favorito. Tu opinión es muy importante para nosotros.